¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, cuarto vídeo sobre el clásico que ha decidido, no matemáticamente, pero sí virtualmente, el título de liga. Y cuarto vídeo en el que vamos a ponerle notas a los jugadores del futuro campeón, tricampeón. Ha ganado todos los títulos nacionales, la Liga, la Copa, la Supercopa España, por supuesto, el Fútbol Club Barcelona. Venga, vamos. Al lío. Bueno, amigos, lo primero de todo, que no se me olvide, estamos aquí en el set de Despejados. He aprovechado para grabar este vídeo desde aquí, que este es un set precioso, lleno de camisetas. No hay aquí ninguna del Barça, pero bueno, no importa, tenemos camisetas de todo tipo. Y os quería dar las gracias. Primero, os quería dar las gracias y os quería también regañar un poquito. Daros las gracias porque todos los vídeos que estamos subiendo del clásico pues están teniendo muchísimo tirón, los está viendo muchísima gente, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tenéis un vídeo del clásico con datos que está tirando de maravilla. Tenéis un vídeo del clásico reacción en caliente nada más acabar el clásico, que también está tirando de maravilla. Pero tenéis un vídeo con las jugadas polémicas del clásico, el análisis de todas las jugadas polémicas del clásico, y este no es que esté tirando de maravilla. Este es que está tirando de Dios, o sea, de Dios, porque os gusta mucho el chisme, os encanta el chisme, os encanta la polémica, el payá, el la roja, que me roban, sois la leche, sois la leche. Os doy las gracias por darle tanto seguimiento a los vídeos, pero me llama un poco la atención, ¿no? Que hay vídeos a lo mejor que están un poquito más currados, un poquito más trabajados, con mucha información, con muchos datos, pues se quedan atrás al lado pues de comentar 5 o 6 polémicas del clásico. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hay. También os digo que no van a ser vídeos habituales. Lo he hecho en este caso porque es un partido muy especial, un partido que decide la liga y porque ha habido muchas acciones polémicas. Pero no esperéis que este sea un canal de acciones arbitrales porque no lo va a ser. En este vídeo, el cuarto, como digo, de esta serie, vamos a ponerle notas a los jugadores del Barça. Empezamos por, a ver si me acuerdo de todos, empezamos por Szczęsny. A ver, el partido de Szczęsny está un poco en la línea de los últimos que le hemos visto con el Barcelona. No es que haga actuaciones espectaculares, siempre suele cometer algún errorcito, en este caso ese penalti clarísimo contra Mbappé, del que estuvo a punto de librarse por fuera de juego. Le ha pasado ya varias veces esta temporada, varios penaltis que ha cometido y se ha escapado por algún fuera de juego previo al penalti. Alguna parada de mérito, pero nada espectacular, nada del otro mundo, y con ese error del penalti pues yo le pondría un 5,5. No le puedo poner mucho más a Szczęsny. Vamos con los defensas. Empezamos con el lateral derecho, donde jugó Eric García. Jugó bastante bien. Aparte del gol que hizo, estuvo muy bien, se está adaptando muy bien a esa posición. No es sencillo. Estamos viendo, por ejemplo, en el equipo contrario a Lucas Vázquez también jugar de lateral derecho, una posición que no es la suya. Y hombre, en la mayoría de los partidos Lucas suele rendir, pero en estos partidos de mayor exigencia, el jugar fuera de tu posición no suele ser sencillo, y sin embargo Eric lo ha hecho muy bien, marca un gol muy importante en una acción a balón parado, el gol en el que se inicia la remontada. Me gustó bastante Eric García, le voy a poner un 7,5. Lateral izquierdo, Gerard Martín. Bueno, después de dos grandes partidos, tanto con el Inter como con el Real Valladolid, para hacer un poquito olvidar lo que pasó en el partido de ida también contra el Inter. Bueno, este no ha sido el partido más vistoso de Gerard Martín. Pero bueno, ofensivamente no aportó tanto como en otras ocasiones, defensivamente tampoco sufrió demasiado. Bueno, le podemos poner un 6 en general a las defensas. Mañana también mañana no, dentro de unas horas tendréis también las notas de los jugadores del Real Madrid. En este vídeo me voy a centrar en la de los jugadores del Barça. No le puedo poner mucha nota a los defensas ni de uno ni de otro equipo en un partido en el que ha habido 7 goles. Es que es de cajón, ¿no? Bueno, a Gerard Martín eso, le pongo un 6, un 6,5. En el centro de la defensa, Cubarsí e Íñigo Martínez. Bueno, Cubarsí comete un grave error en el primer tiempo, y además es un error que puede ser decisivo en un partido como este. Ese intento de despeje que le sale mal y del que se deriva el penalti. No brilló especialmente en esa faceta que tan bien se le da, como es salir con el balón jugado, esos desplazamientos en largo. No es el mejor partido de Cubarsí, fue sustituido en el minuto 60 más o menos por Christensen, cometió algún error, estuvo impreciso.
Un 5 a Cubarsí. Íñigo Martínez estuvo mejor que Cubarsí. Aportó arriba, atrás también estuvo bien, no desentonó, no cometió grandes fallos, tampoco tuvo mucha aportación ofensiva, que en otras ocasiones sí ha tenido. Un partido normal, un 6 le podemos poner a Íñigo. Vamos con el centro del campo, que es donde yo creo que el Barça decantó la balanza, sobre todo gracias a la actuación de Frenkie de Jong y de Pedri. Los voy a calificar los dos a la limón, porque los dos hicieron un partido brillante, los dos supieron cómo darle la velocidad que correspondía en cada momento al partido, lo que más le convenía al Fútbol Club Barcelona. Los dos aportaron la pausa cuando era necesaria, aportaron el ritmo, sobre todo en el primer tiempo, cuando también era necesario, robaron un montón de balones y creo que fueron la prolongación del entrenador en el campo, porque tengo la sensación de que Flick en el descanso prefirió que el partido se ralentizara, porque en el segundo tiempo el Barça no fue un equipo tan agresivo como el primero y eso lo consiguió gracias a Frenkie de Jong y gracias a Pedri, que como digo, fueron la prolongación del entrenador en el campo e hicieron exactamente lo que el Barça necesitaba en cada momento. Y eso que al final incluso el Real Madrid estuvo a punto de empatar, pero claro, es que estos partidos tan locos, pues estas cosas a veces pasan. Pero, insisto, creo que hicieron exactamente lo que se requería en cada momento y a los dos le voy a poner un notable alto, les voy a poner un 8, tanto a Pedri como a Frenkie de Jong. El menos destacado del centro del campo fue Dani Olmo. Dani Olmo está siendo el jugador titular en los partidos decisivos del Barça esta temporada. Lo fue en la final de Copa, lo ha sido en este clásico en el que se decide la Liga, lo fue en el partido de vuelta contra el Inter. Y eso que es verdad, que luego en los segundos tiempos, cuando entra Fermín, Fermín siempre suele hacer algo, siempre suele destacar por algo. Entiendo que en estos partidos, sobre todo estos encuentros recientes ante el Inter y ante el Real Madrid, y en general el Barça se suele enfrentar a defensas muy cerradas. Ahí es muy importante tener un jugador que te sepa buscar los huecos, moverse entre líneas, con clarividencia en pocos espacios, y ese jugador es Dani Olmo, evidentemente, y creo que por eso es por lo que Hansi Flick, a pesar de que en los últimos partidos no está a su mejor nivel y de que Fermín sí que está dando un muy buen tono, sigue confiando como titular en Dani Olmo. No fue un mal partido, pero tampoco estuvo especialmente destacado, sobre todo si tenemos en cuenta lo bien que estuvieron tanto los dos centrocampistas como los tres de arriba, ¿no? Así que a Dani le voy a poner un 6. Y bueno, nos vamos a los de arriba. Los de arriba fueron los mejores. Evidentemente, los tres estuvieron a un nivel fantástico. Voy a ponerle un poquito más a uno de los tres, porque para mí ese es el mejor del partido, pero los tres van a tener una nota muy, muy pareja. Empiezo con Lamine. Lamine Yamal hizo un gran partido, volvió a marcar un golazo, dio 2 casi asistencias, en realidad eran asistencias si Rafinha hubiera hecho lo que se supone que tendría que hacer un jugador de su nivel, ¿no? Que es anotar 2 goles. De hecho, el propio Rafinha luego se quejó cuando acaba el partido, se quejó de sí mismo, ¿no? Es decir, he metido 2 goles, pero es que podía haber hecho 4, porque Lamine le dejó 2 balones fantásticos, marca un gol extraordinario con esa rosca, el gol con el que se culmina la remontada, con el que el Barça consigue igualar el partido. Es un muy buen partido de Lamine Yamal, otra vez echándose al equipo encima, y a Lamine hay que ponerle un sobresaliente, le voy a poner un 9 a Lamine Yamal. Rafinha, bueno, Rafinha también estuvo extraordinario. Y es que además en este tipo de partidos, cuando tienes delante a un jugador como Vinicius, que juega en tu misma posición, los dos son extremos, canta todavía más o destacas todavía más si eres un jugador que trabaja, si eres un jugador que corre, si eres un jugador que se esfuerza, que se sacrifica por el equipo, que es todo lo que Rafinha hace permanentemente. Rafinha evidentemente no tiene la capacidad o la calidad de Vinicius, tampoco tiene la capacidad y la habilidad de desborde que tiene Vinicius, pero suple esas diferencias, que es gran driblador, tiene gran desborde, tiene mucho gol, pero evidentemente no llega en ese sentido al nivel de Vinicius. Pero esa pequeña diferencia que puede haber la suple con su trabajo, con su esfuerzo, con su sacrificio, permanentemente presionando. Es un jugador súper solidario y ayer, pues lo que le separa de la matrícula de honor es no haber metido esos 2 goles que le dio Lamine en bandeja, pero evidentemente el partido de Rafinha es sobresaliente y le voy a poner un 9. Y voy a hablar de Ferran, que para mí es el mejor del partido. Una vez más, Ferran Torres vuelve a ser el mejor del partido. Contra el Real Madrid ya lo fue en la final de la Copa del Rey. Da 3 asistencias en el primer tiempo, un caso histórico en la historia de los clásicos. Está a punto de meter un gol.
o de forzar un penalti, según como se vea, porque la mano esa de Tchouaméni tan polémica, el disparo es suyo. Es el que está a punto de provocar también la expulsión de Tchouaméni en esa acción en la que se van los dos solos y Tchouaméni comete falta. No voy a analizar aquí las acciones polémicas porque ya tenéis el vídeo, lo veis y ahí tenéis mi opinión al respecto, pero es que están todas las del Barça, como digo, a punto de marcar, a punto de provocar un penalti, a punto de provocar una roja y dando 3 asistencias. Una vez más, un sustituto extraordinario de Lewandowski. Gran noticia para Luis de la Fuente, gran noticia para la selección española, porque es evidente que hemos encontrado el 9 para el Mundial, y ese 9, salvo que cambie mucho la cosa el año que viene, va a ser Ferran Torres. Gran descubrimiento esta temporada. Empezó como suplente, de hecho la termina como suplente porque evidentemente el titular del Barça es Lewandowski, pero cuando Lewandowski no ha estado, Ferran lo ha suplido de forma excepcional. Mejor jugador para mí de la Copa del Rey y en este tramo final de la temporada dando el callo. Le voy a poner, para destacarle un poquito más de Lamine y de Rafinha y que sea el mejor del partido, un 9,1, ¿vale? Un 9,1. No llega al 10, evidentemente, porque para eso hay que meter algún gol y tal, aunque dar 3 asistencias no está nada mal. Y los suplentes. A ver, entró Balde. Bueno, Balde se está recuperando de esa lesión, está entrando poco a poco en el equipo. Entró en el segundo tiempo, que es cuando el Barça ralentizó más el partido, con lo cual no puede explotar mucho también esa velocidad, que es su característica más importante, su faceta ofensiva, y ahí por tanto pierde mucho, ¿no? Pero no está mal el partido de Balde, le podemos poner un bien, un 6, por ejemplo. Christensen, que sustituyó a Cubarsí, y lo hizo bien, le tocó un tramo en el que el Barça no sufrió mucho. La verdad que en el segundo tiempo pasaron pocas cosas, en el tramo final se volvió un poquito más loco, pero en el segundo tiempo no pasaron demasiadas cosas y creo que Christensen estuvo bien. Otro que está volviendo también de lesión, que está volviendo a reincorporar en el equipo, jugó algunos minutitos contra el Inter, y bueno, le podemos poner también un bien, le podemos poner un 6 a Christensen. Y me faltan Gavi, Héctor Fort y Fermín. Bueno, a Gavi no le voy a calificar, porque Gavi juega 2-3 minutos. Sí que me gustaría hacer un comentario sobre Gavi, y es que parece que está perdiendo claramente su puesto de titular indiscutible en el FC Barcelona justo antes de la lesión. Lo era. El centro del campo del Barça eran Pedri, Gavi y otro más. A veces Frenkie de Jong, da igual, a veces era otro, pero esos dos eran fijos y parece que Gavi no ha vuelto de la lesión o no se ha recuperado de la lesión tan bien como por ejemplo lo ha hecho Isco, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo porque los dos se lesionaron casi en el mismo momento, y Isco ha vuelto prácticamente desde el partido 1, ya estaba rindiendo a un nivel extraordinario, y a Gavi le está costando más, ha perdido claramente esa titularidad y está ahora, esa es la realidad. No sé cómo estará el año que viene, pero ahora mismo está pues para eso, para jugar 5 o 10 minutos, que son los que le está dando Flick en cada partido, pero no le voy a calificar porque no le dio tiempo a hacer nada. A Héctor Fort, pues tampoco entró ahí, el juego 10-15 minutos, bueno, no desentonó, tampoco no le recuerdo ni ningún error grave, ni tampoco le recuerdo ninguna cosa especialmente brillante, pues le podemos poner un 5,5, un 6, cumplidor, sin más. Y Fermín, sí, Fermín, a pesar de que jugó también 10-15 minutos, 15 minutitos los aprovechó muy bien. Marca un gol, que es ese gol que le anulan, para mí, mal anulado, en una gran jugada con Fede Valverde. Otra vez más Fermín vuelve a hacer unos muy buenos minutos contra el Real Madrid, aprovechando la oportunidad de entrar como suplente en el segundo tiempo, de aprovechar su velocidad, su electricidad, y aprovechar también que el partido está en un momento de más estabilidad, con los jugadores más cansados, y ahí explota su mejor versión, y vimos un muy buen Fermín, y a pesar de que solamente tuvo 15-20 minutos, creo que lo hizo bastante bien, y a Fermín le voy a poner un 7 a Fermín. Y me queda Hansi Flick para cerrar el círculo. Con Hansi Flick tengo la misma sensación siempre, como plantea los partidos siempre igual, como los cambios le suelen funcionar siempre o prácticamente siempre, pues con Flick siempre oscilo entre el 8 y el 9, ¿no? Y depende un poco de si es un 8 o un 9, pues depende de cómo esté el equipo atrás. Pues ayer el Barça pues no estuvo especialmente bien atrás, esa es la verdad, pero creo que supo corregir en el segundo tiempo. Insisto, creo que él, a través de Frenkie, a través de Pedri,
congeló el partido para que no se convirtiera en lo que se convirtió el día del Inter, que no le volviera a pasar lo mismo. Llegas al descanso con 2 goles de ventaja y bueno, pues tienes la liga prácticamente amarrada, incluso te vale el empate. Y bueno, no quieres que pasen muchas cosas y a lo mejor renunció un poco a esa filosofía de ser vertical todo el rato, y me parece que hizo bien, le falta evidentemente el apuntalar un poquito más atrás, creo que eso lo irá consiguiendo a medida que vayan pasando los meses, a medida que los jugadores se vayan acostumbrando a su sistema, pero para este partido en concreto le podemos poner un 8 perfectamente a Hansi Flick. Por supuesto vamos a hacer una evaluación global del Barça a lo largo de la temporada y ahí Hansi Flick, si no tiene un 10, va a estar muy cerquita. Pero bueno, para este partido le ponemos un 8. Si te ha gustado el vídeo, pues nada, le pegas un buen like, y si te gusta el canal, pues te suscribes, totalmente gratuito. Y nos vemos en el próximo vídeo, que será dentro muy prontito, con las notas de los jugadores del Real Madrid. Recuerda que tienes en el canal un vídeo con la reacción en caliente del Clásico, otro con las acciones polémicas y otro con todos los datos y todo el contexto histórico de todo lo que pasó en este partido, que fueron muchísimas cosas. Venga, nos vemos prontito. Chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.